Agradecemos al Señor por su misericordia, por su amor, por tener la oportunidad de entrar a su presencia y escuchar de su palabra. Este tiempo tan importante donde la palabra llega a ser nuestro sostén y como ella misma refiere es lámpara a nuestro caminar. Siempre la luz de Dios brilla por medio de su palabra y a lo largo y ancho de este mundo Dios despierta la palabra en sus siervos para que esa palabra siga trayendo la vida del cielo, poder del cielo, gloria del cielo, traer mientras dure nuestro peregrinar el descanso, el solaz y como hemos mencionado, lo que Dios espera ver en la vida de cada hijo suyo. Qué importante es buscar la palabra y encontrar en la palabra siempre respuestas y revelaciones de nuestro amado Dios. De eso vamos a hablar en esta oportunidad y yo les invito a buscar sus Biblias. Allí en una carta paulina muy reconocida, podemos decir la más leída de las cartas del apóstol Pablo. Estoy refiriéndome a la carta a la iglesia en Roma, de ahí el gentilicio a los romanos. Romanos, el capítulo 5, el primer párrafo hasta el versículo 11, comenzando del 1 hasta el 11. Repito, Romanos, capítulo 5, desde el versículo número 1 hasta el doble 1 o el 11. Está buscando la palabra del Señor. Sin duda debemos estar preparados si somos ya habituados a escuchar los mensajes de la palabra que siempre estamos ministrando en la Iglesia Cristo Viene. En esta oportunidad, también por las ondas radiales de la Radio Convicción, una radio que va creciendo. Es un placer escuchar los diferentes ministerios que comparten todo lo que Dios ha puesto en su corazón para ministrar de su gracia, para ministrar de sus bendiciones. Tienen todos Romanos, capítulo 5, desde el primer versículo, dice así la lectura de la palabra del Señor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bendecido sea el nombre del Señor. Padre, pedimos tu bendición en este momento tan importante. Ya hemos leído de tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu esté trabajando en todos, ayudándonos para encontrar en tus palabras lo que tienes para darnos a modo de revelación
y que a su vez será de bendición para cada uno de los oyentes. Esperamos en ti, una canción que solemos cantar. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Tal cual nos dice el texto, nos gloriamos en la esperanza, porque la esperanza es de Dios. Gracias, Señor, por tus planes, por tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque el que está sentado sobre el trono eres tú, el trono de la vida. A ti es la gloria con todo nuestro corazón, lo mencionamos ahora, y las veces que tengamos oportunidad, no solamente mencionar, sino realmente darte la gloria y la honra que corresponde. Con todo nuestro corazón, gracias una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos tiempos, cada creyente encuentra el aliento, la fuerza, la gloria y el poder cuando recurre a la presencia de Dios. Y el recurrir a la presencia de Dios lo es mediante la oración, cuando hablamos directamente con Él, o lo es también cuando se nos ministra la palabra de Dios o ministramos, según la ocasión, de la palabra que recibimos, de la palabra que Dios puso en el corazón para los demás. Siempre Dios en su infinita misericordia tiene algo para hacer. Dios está presente y no está en silencio, tampoco está sin hacer nada. Dios no tiene ese hábito de no hacer nada. Dios es Dios creador, así lo presenta la bendita palabra del Señor. Sin saber nada de Dios, tan solo al abrir las páginas de este libro santo, claramente la primera expresión que encontramos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El creador continúa creando cosas, continúa creando circunstancias, continúa con su empresa de salvación. Todavía dura el día de salvación, todavía dura el tiempo profético de la gracia. Y mientras, tantos están entrando por la puerta que es Cristo, a pertenecer a la familia de la congregación de los justos, la congregación de los santos. Dios permite que su Santo Espíritu esté sobre cada uno de sus amados para enseñarnos lo que Él nos ha concedido, lo que quiere concedernos en el presente y también lo que nos concederá en el futuro. Siempre Dios nos enseña a abrir el corazón y sacar del buen tesoro del corazón lo que Él nos ha dado, lo que Él nos hizo entender que realmente viene de su mano, que está tendida para bendecir, que según las palabras del profeta Isaías, en el capítulo 59, los primeros versículos, repito, capítulo 59, los primeros versículos, dice que la mano de Dios no se acortó ni para salvar, ni para sanar, ni para ayudar. Pero dice, hay algo que impide que esa mano tendida para bien, como lo expresa David también en los Salmos 103 y 104, esa mano que se abre para bendecir. La Biblia está diciendo, hay algo que impide que esa benéfica mano divina repose sobre aquellos que le están buscando. Y por ahí he escuchado decir alguno, y a veces Dios bendice al que no le busca también. Bueno, esos son propósitos tan exclusivos que Dios tiene reservado, según su corazón de Dios, para algunos en particular. Sabrá Dios, porque Dios de arriba, que conoce los corazones, y sabe la intención de cada uno, sabrá como Dios a quién marcarle en forma explícita y directa, así de la forma que he mencionado. Pero a la gran mayoría, al buscar de Dios en su presencia respuesta, Dios no solamente nos oye, Dios responde. Entonces podemos decir que los primeros frutos en la vida del cristiano son las oraciones respondidas. El estar con el Señor es sinónimo de estar activos, fervientes en el Espíritu y trabajando. Por ahí alguno dice, y en oración, orar y accionar. Dios es glorificado en nuestro pensar, en nuestro hablar y en nuestro actuar. Pero la razón de esta porción que hemos escogido en esta oportunidad es poner en evidencia lo que hemos encontrado al
recurrir a Jesús y aceptarle por la fe en nuestros corazones. Así, tan sencillo y tan directo. Primer versículo. Justificados, pues, por la fe. Lo primero que resulta de esa justificación por la fe es la paz de Dios. Y la paz con Él mismo. Tenemos paz para con Dios. Y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios no hubiese tomado la iniciativa para enseñarnos el camino que nos conduce a Él, ninguno conocería la vida y no sé si el mundo existiría. Pero la infinita misericordia de Dios, que la podemos ver en Hechos, las miseraciones de Dios, nos está hablando que Dios nos ha dado un regalo inmerecido. Teológicamente eso se llama gracia del cielo, regalo inmerecido. Lo que no merecíamos, Dios lo hizo posible. Y lo primero que no merecíamos y no debemos olvidarnos es estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios significa Dios no es nuestro enemigo. Tampoco nosotros somos enemigos de Dios. El nuevo corazón que proviene milagrosamente por la acción de su Santo Espíritu, creando fe y por lo tanto un nuevo corazón y una nueva mente, un nuevo espíritu, dice así la Escritura. Os daré un corazón nuevo, forjaré un nuevo espíritu. Y nos está hablando de esto nuevo. Y les haré entender mi nuevo pacto para con la humanidad. Pero todo está en el Señor Jesucristo. Sacamos a Jesucristo y no tenemos nada. Traemos a Jesucristo y tenemos todo. Y empezamos a aprender que es el todo que Dios nos ha concedido. El estar en paz con Dios nos da seguridad. Y a tal punto que el texto más adelante dice, estamos tranquilos, aunque se susciten tribulaciones, aunque podamos descubrir que a la vuelta de cada esquina siempre está el mal esperando y acechando. Recordar las palabras del Salmo 40, que dice que si los males no se pueden contar por la gran cantidad, Salmo 40, antes de terminar, dice así, tampoco se pueden contar las maravillas de Dios, las acciones de Dios para contrarrestar todos esos terribles embates o ataques del maligno, que pretende con esos ataques desanimarnos, para que voluntariamente dejemos el sitio de honor que Dios, cuando nos llamó a esta vida y nos limpió y nos sanó, y como dice acá, nos declaró justos, abandonemos. El diablo sabe que de afuera no puede destruir nunca la iglesia del Señor, ni dañarte a vos, propiedad de Dios, comprado y sellado con su bendita y preciosa sangre. Pero te va a atosigar, te va a perseguir al punto tal que vos te desanimes y que voluntariamente abandones el sitio de honor y el rol que tienes que desempeñar dentro de esta vida, en la iglesia del Señor, en el camino del Señor, en el reino del Señor. Dios no tiene hijos vagos, y por ahí escuché alguna exposición muy hermosa, bíblica y espiritual. Dios no tiene enanos espirituales. Todos somos llamados a esta vida para crecer. Y dice, hasta la estatura del varón perfecto. O sea que nos puso de ejemplo o de paradigma al mismísimo Jesús. Aquel a quien le debemos todo, según nos dice esta expresión paulina. Tenemos paz para con Dios, fuimos declarados justos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es bendición para todos, pero ese todos significa todos aquellos que creyendo aceptaron por la fe a Jesús como su Señor y Salvador. Isaías el capítulo 53, capítulo central para descubrir la pasión, el sufrimiento, la muerte, la resurrección y el resultado de la cruz. Claramente está diciendo que Jesús
brinda oportunidad a todo aquel que cree, como Juan lo menciona en el capítulo 3, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y recordamos lo que termino de decir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque la oportunidad de salvación es para todos. Y bueno, lamentablemente uno puede ver que no todos. No todos creen lo que oyen de las palabras del Evangelio de Dios. Por eso el final de la jornada de salvación, o del día de salvación, o del tiempo que Dios pensó que proféticamente sería tiempo de salvación o tiempo de milagro. Cuando se consume el hecho de que ya está, ya completó el número de los que fueron redimidos por la sangre del Cordero. Ahí se refiere el final del capítulo 53 de Isaías. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Esa satisfacción al corazón de Dios, al corazón de su amado Hijo Jesucristo, al trabajo continuo, franco y directo del Espíritu Santo, el Paracletos divino, o el Consolador o Ayudador, como más te guste, que está con nosotros, para ayudarnos precisamente a llevar satisfacciones al corazón de Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es posible que esto sea así? Bueno, la palabra nos dice, ya somos declarados justos. Pero también entramos en un proceso que se llama proceso de regeneración, de justificación, proceso de santificación, que produce Dios en el nuevo sentir, enseñándonos a renunciar y dejar atrás toda pasión desordenada que se encuentra en lo heredado espiritualmente de nuestros progenitores y de la humanidad toda. El cuerpo de pecado, la sensación de aprender más rápido lo malo que lo bueno, bueno, el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros, dándonos entendimiento para recibir revelación de Dios por la palabra para vencerlo. La Biblia nos amonesta así, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, porque lo van a obedecer y van a caer en sus concupiscencias, o mejor expresado, en sus más bajos instintos. Es una lucha continua. En la Biblia se usa la palabra el Espíritu Santo brega con nosotros y por nosotros. Lucha con nosotros y por nosotros para enseñarnos a vencer precisamente eso que la Biblia dice concupiscencia, que lo tenemos todos. Concupiscencia son las pasiones vergonzosas que nos alejan de Dios y del camino de la santidad. Todos los tenemos, pero el cristiano, el Hijo de Dios, se espera por el trabajo del Espíritu Santo de Dios, por este proceso que estoy mencionando de justificación, santificación, regeneración. Dios nos da lucidez. A ver, por ejemplo, lo práctico. ¿Cuántas malas palabras te salieron hoy? Ojalá que ninguna. Pero depende del temperamento o carácter de muchos y de las intenciones con las que se dice la palabra. Bueno, habrá limpieza, habrá lavamiento por el Espíritu Santo y la palabra, si vamos a la presencia de Dios. Si recordamos que la Biblia nos dice que Jesús es nuestro abogado, que Jesús está siempre intercediendo por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Dios intercediendo por nosotros. La figura de, digamos, de una Corte Suprema de Justicia. El ser declarados justos lo dictaminó el juez, el verdadero juez, el mayúscula. Ya sabemos, Jesucristo es nuestro abogado. Identifiquemos entonces al fiscal acusador, que no es otro que el mismísimo Satanás, que viene con su pecho lleno de medallas y titulaciones impresionantes, una de las más encontradas en la Biblia, ¿no? Él es el Dios de este siglo, él es el príncipe de la potestad del aire,
el príncipe del mundo, una que compete a este tribunal, el acusador de los hermanos, el maligno, el diablo, dice la serpiente antigua, el dragón, Ra, aquel ser mitológico que se encuentra en los mares a profundidades muy difíciles para que alcance el hombre y que juega en la inmensidad de la extensión de los océanos o de los mares del mundo. El Leviatán famoso, el Leviatán antiguo, no solamente como algo mítico, sino como algo real representando al adversario y al rey de las soberbias. Entonces su pecho lleno de medallas y de titulaciones. Va con las causas condenatorias, porque si va a reclamar justicia, Satanás sabe que Dios es justo y que tolera la injusticia. Y presenta la injusticia como pecado favorito entre los mortales. Es ser falluto o fraudulento en las relaciones interpersonales. Tantas cosas que hace la injusticia. La injusticia es pecado del hombre contra el hombre, en alusión a lo que Dios revela en su palabra. Pero la impiedad es otro de los pecados, otra de las acciones favoritas pecaminosas de los hombres, y es precisamente afrentar a su hacedor, a su creador. Por lo menos no reconocerlo, o no tenerlo en cuenta para nada en los días de su existencia. Entonces el diablo, con sus titulaciones y la acusación que trae sobre cualquier mortal en la tierra, no importa la religión que profese, o como decimos nosotros, no importa la relación que hemos cultivado o no con el Creador y sostenedor de la vida. El diablo, como el fiscal acusador, llena actas condenatorias y tiene razón, porque sabe la debilidad humana. A veces nosotros, que somos unos olvidadizos de primera, nos olvidamos la posición de honor que Dios nos ha señalado y hasta el rol que debemos desempeñar en su santo y maravilloso camino. Entonces todo eso lo anota el maligno y de tanto en tanto sube con propuestas de condenación de los nombres o de las personas que tiene allí en su acta. Pero me imagino que cada vez que apela a esa, vamos a llamar, Corte Suprema de Justicia Divina, se encuentra con que hay allí un profesional que le saca canas verdes, del cual Satanás no sabe cómo deshacerse de ese abogado defensor. Porque este abogado defensor, Jesucristo, no ha perdido ninguna causa. No sabe el tema de perder causas judiciales delante del trono o de la Corte Suprema de Justicia, la instancia máxima del universo. Me imagino a Satanás. Pero como es Satanás, luchar por luchar, en una de esas se da. Siempre pierde. Cuando el juez decreta, declaro tal persona justa, retírate, Satanás. Me imagino que ese fiscal acusador sale con todas las broncas habidas y por haber. Y amenazando, y ya voy a volver otra vez porque ese que vos declaraste justo, o de quien piensas que es una santa, no lo es tal. Y tal vez podría retirarse diciendo, y ya vas a ver que en pocos momentos vuelvo. Solo dice que te conoce. Por eso apelé al comienzo de la exposición. Se trata de llevar satisfacciones al corazón de Dios. Se trata de ponerse a cuenta con aquel que nos ama. También en el Antiguo Testamento, Isaías comienza el primer capítulo 1, versículo 18, invitando
en esta ocasión al pueblo de Israel, pero en el sentido práctico, en el paso de los tiempos proféticos, cuando pasa la edad de la inocencia, la conciencia, gobierno humano, la ley precisamente, hasta la cruz de Cristo, allí Isaías, tratando de que el pueblo vuelva a la comunión con Dios. Capítulo 1, versículo 18. Venid y estemos a cuenta, dice Dios. No importa el color de los pecados, ni la cantidad de los pecados. Es importante que estemos a cuenta. Porque Dios es el único que limpia al ser humano en forma completa. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando hay enfermedades en el organismo, recurrimos a la ciencia médica, que depende de la calidad del profesional, puede salir bien o no. Pero siempre esperamos caer en las mejores manos de los profesionales de la medicina o de la psiquiatría también, enfermedades de la mente. A veces logran y parece que hacen un milagro. He conocido y conozco gente que dice a mí, tal médico es un profesional excelente, realmente Dios lo usó, hizo un milagro, recuperé mi salud. Me acuerdo del testimonio de una hermana a quien le pasó un episodio similar al que terminó de decir. Su padre de urgencia tuvo que ser operado a corazón abierto. Y llegó a mencionarme, pensé que mi papá se iba, porque era una operación riesgosa. Pero Dios guió las manos de los médicos y realmente salió. A los pocos días andaba caminando. Está bien que ahora tenía un marcapasos y tuvieron que limpiarles todo el sistema venoso que hace que eh, eh, la sangre que bombea el corazón llegue a todo el cuerpo. Realmente Dios hizo un milagro. Otro que me escuchaba ese testimonio me dice, yo lo que le tengo que contar, pastor, mire, no sabía que tenía un gran problema de infección, una septicemia, me dijo. Había tenido un problema dentro de su organismo con el apéndice, que no sé si por miedo a la medicina o qué, no se detectó a tiempo. El proceso siguió, se agravó porque el apéndice, al no ser extirpado, y eh, cuando había que extirparlo, siguió el curso, el problema en su organismo y parece que como una bomba explotó, llevando infección a todo el organismo. Me dijo a mí y a mis parientes, el médico, que y vamos a esperar en Dios y vamos a hacer lo imposible. Hay que limpiar, hay que abrir y limpiar todo eso. Y cuando estaba en la sala de operación, yo no sé si fue producto de la anestesia o qué, me contaba este hombre, este hermano. Pero de repente entran dos, me pareció que eran médicos, pero eran muy jóvenes para ser médicos. O se cuidaban bien, pero no solamente su apariencia resplandecía, también sus vestiduras eran más que blanco, resplandeciente. Y estos dos no me tocaron, pero le guiaban al médico, cortá por acá, limpia esto, saca esto, retira esto. Y si yo observaba cómo estos, para mí jóvenes, cómo guiaban a los médicos. Los médicos los miraban y actuaban, los miraban y actuaban. Y en un momento los muchachos le dijeron, bueno, listo, cierren, y desaparecieron. Y me dice, para mí que Dios mandó a sus ángeles para guiar a los médicos, porque los médicos quedaron asombrados de la recuperación que tuve, cuando el pronóstico era tan reservado que hasta llegaron a decirle a mis parientes que no estaban seguros de operar porque había un gran porcentaje de que quedara precisamente en la operación. Pero el hermano me decía, Dios lo hizo.
Dios hace el milagro. Bueno, estamos diciendo para la sanidad del organismo, de nuestro cuerpo. Contamos también con la medicina a través de la ciencia médica, pero también la fe. Dice la Biblia que Jesús, por la cruz del Calvario, por su llaga fuimos nosotros curados, y por fe también podemos ser sanos. Pero una cosa no anula lo otro. Pero para sanar el interior, para sanar el alma, el espíritu, ahí no tiene injerencia ni el mejor de todos los psiquiatras del mundo, sino solo Dios y su obrar misericordioso. Alguno podría decir, "Sí, pero yo conozco gente que le agarra algo así como un delirio, una locura personal, y después de un tiempo de internación y un tratamiento adecuado salen". Sí, yo también las conozco. Pero la Biblia dice que Dios nos envía su palabra a fin de cuidar nuestra salud mental, para que no se vuelvan a la locura, lisa y llanamente. Así dice la Escritura. Por la palabra de Dios, Dios sostiene y también, si es necesario, sana nuestra vida psicológica o espiritual. Proverbios, el capítulo 3, dice, cuando nosotros buscamos la palabra como buscamos la plata para tener, para comprar. Dice, si buscamos la palabra con la misma intensidad, dice, también la palabra será medicina a tu cuerpo y dice refrigerio para tus huesos. Todo esto lo encontramos cuando dice, somos declarados justos por Dios. Y en esa justicia Dios dice, yo te proveo lo que precises para que salgas adelante. Pero mira, el mensaje completo, estás en paz con Dios. Resultado de ello, en paz con todo el mundo que te conoce, aun con tus enemigos. No quieras ganarle con fuerza humana a la fuerza espiritual que el diablo pone entre los enemigos o opositores circunstanciales. Yo pagaré, mía es la venganza, dice el Señor. Vos no te corresponde a vos. Porque te recuerdo lo que leímos, y si no, abre tu Biblia, ¿dónde estamos? Romanos 5, como resultado de estar en paz con Dios, dice, nos gozamos en las tribulaciones. Tribulación, en los tiempos que escribió Pablo, vaya que la tribulación se puede identificar así rápidamente. El Imperio Romano empezó una terrible persecución contra los cristianos, porque los cristianos solo reconocían a Jesucristo como el Rey de Reyes, como el Señor. De ahí el nombre nuevo testamentario, el Señor Jesucristo. Para los romanos, el Señor era el César. Mitad hombre, mitad Dios, según sus tradiciones. El Augusto Señor llega a ser la expresión máxima y un título heredado por la Iglesia Apostólica Romana, ¿no? Lo máximo, ser más que apóstol, ser la cabeza, ser el vicario, ¿sí? Lo máximo, máximo pontífices. No hay más autoridad que el César. Pero acá tenemos un gran problema. ¿Quiénes son estos judíos que están diciendo que el Señor es Jesucristo? Hace falta mano de obra para la diversión en el circo romano. El terrible circo romano, donde los esclavos o los militares degradados tenían que luchar por su vida entre sí o con fieras. De así que uno puede entender cuando Pablo en una de las cartas a los Corintios dice, si como hombre luché contra fieras, seguramente una oportunidad, a ver, la fe, el valor
de Pablo en las arenas del circo romano. Tuvo que luchar por su vida. Y venció, porque él llega a decir, y Dios que me ha librado como David de las garras del león. Yo sé que también me libra y me librará de tan grande muerte. La fe, nos gloriamos en la esperanza, dice esta porción bíblica. Pero acá dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Que venga lo que venga. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni la vida ni la muerte. Ni ángeles ni potestades. Y sigue la lista. Ni ninguna cosa creada o por crearse. Como la palabra de Dios es eterna, tal vez Pablo no sabía que a nosotros nos sirve esa expresión y las cosas por crearse. La humanidad crea condiciones de vida que son muy opinables. Algunas pueden ser moralmente cuestionables. Y no voy a hablar mucho del tema sobre la identidad de géneros, sobre los derechos o no que algunos se crean simplemente por vivir, que le tienen que respetar. Bueno, en cierta manera estoy de acuerdo. Y a veces se desata tribulación, precisamente por no ajustar la vida a los preceptos bíblicos. Aunque cada nación en el mundo basa su sistema judicial precisamente en la palabra de Dios, en los postulados de Dios, créase o no, la única fuente digna para copiar el modelo de justicia divina es la palabra de Dios. Y por ahí los romanos, ¿no?, llegaron hasta en un vano intento de acomodar su cultura a algunos postulados bíblicos. Bueno, precisamente dentro de la figura administrativa que pasó por la administración romana, desde el comienzo funcionaban como un reino. Solamente hubo 8 reyes hasta un tal Tarquino, que fue el 8º rey, muy violento y también muy corrupto, y por su forma de vida, Tarquino el Soberbio, por su forma de vida, se acabó la monarquía. Comenzó una nueva etapa en la vida institucional de los romanos. Después de la monarquía, se conoció una forma administrativa como la república, donde nace el Senado y tiene fuerza el Senado para poner en funciones a los nuevos gobernantes. Cuando nació nuestro amado Salvador, cuyo nombre vino del cielo, indicándole por boca de Gabriel a María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Qué pueblo? Precisamente el pueblo que estaba ya en la mente de Dios. No solamente desde épocas romanas, sino desde antes de la fundación del mundo. Eso nos enseña la bendita palabra de Dios. Esa república funcionó solo hasta aproximadamente el año 54, antes del nacimiento de Cristo. Y comenzó lo que se conoció y se conoce en mayor cantidad de memoria, el Imperio Romano. Que a su vez ese imperio se divide en dos, ¿no? El Imperio Romano de Occidente y de Oriente. Y allá está, uno en el paso del tiempo de perseguidor de el cristianismo pasó a propagador del cristianismo. En la época de Constantino se oficializó supuestamente el cristianismo, pero para lastimosamente comprobar, se contaminó la concepción de la iglesia cristiana. Muchos por
obtener favores del Estado, se autoconvertían al cristianismo, y el cristianismo de aquel entonces, mezclado con la política. Todavía el dirigente máximo de la iglesia era el emperador. Para que la gente de diversas etnias o culturas adoptara el supuesto cristianismo, se incluyó una diversidad de deidades paganas cambiándoles el nombre. Y sería largo hablar de esas tradiciones o de la historia del cristianismo. Pero basta con saber que Dios sigue en la misma línea, llamando a pecadores para transformarlos y declararlos justos, a pesar de la oposición tanto espiritual como humana. El apóstol Pedro llega a decir en la segunda carta, a ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos en el mismo desenfreno de disolución que tienen ellos. Y os persiguen. El tema es, Pablo menciona, la multiforme gracia de Dios nos sostiene. Pedro dice exactamente lo mismo. Esta gracia que nos hace ver más allá de lo que ven nuestros ojos físicos, aunque algunos nos ven más allá de la punta de la nariz. ¿Y qué vamos a hablar de tener esperanza y gozo en medio de las pruebas, cuando la realidad en muchas vidas pasa por un sufrimiento continuo? Cuando invité a alguien para participar de un programa de radio, que ahora lo tenemos, y hemos encontrado los hermanos adecuados, la hermana me dice, y yo de mil amores iría, pero honestamente no sé si estoy convertida. Porque la forma de vida que tengo no habla de gozo, ni de superación, ni de poder. Parece que me muero en cualquier momento y no tengo ganas de vivir. Bueno, ¿quieres que oremos? Oramos para que Dios haga un milagro. Bueno, estemos orando y sí, le digo, yo voy a escuchar los programas que hacen. Digo, me equivoqué en pedir que participe del programa de radio. Bueno, no lo sé. Pero el asunto es, si la voluntad está dispuesta, por supuesto que nos vamos a poner de acuerdo con Dios. También le agradezco a la persona por la sinceridad. Yo creo que Dios trabaja en todos. Y creo en las palabras de Jesús que dice, si ustedes callan, las piedras hablarán. La palabra de Dios se va a dar a conocer. Conmigo o llamando a otros. Pero la obra de Dios sigue, porque primero es Él. Segundo, nuestro prójimo. Y tercero, aunque me pese, yo. Y Dios siempre es glorificado. Dios, igual que su bendito y unigénito Hijo, lo mismo que el Espíritu Santo de Dios, siempre llegan a la meta. Y los que permitimos que trabaje en el corazón, en la mente, en el cuerpo, en las circunstancias, también vamos a llegar a la meta. Lo sabemos muy de memoria. Si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando el criado y siervo de Eliseo llamado Giezi tenía mucho miedo porque la ciudad de su tiempo estaba sitiada por un ejército enemigo, temblaba, estaba aterrorizado, estaba ya en el siguiente suspiro se muere del susto. Dice la Biblia, y Eliseo oró a Dios que abra sus ojos. Cuando Eliseo oró, Dios respondió.
Dios escucha nuestra oración y responde. Y Dios abrió los ojos a ese criado temeroso y dijo lo que realmente había escuchado de su maestro. Recuerda, más son los que están con nosotros que los que están en contra. Y así dice Dios, ese ejército no va a conquistar esta ciudad. Y si vas a la historia bíblica, el pasaje que hace referencia a lo que te cuento, dice ese ejército huyó derrotado, porque un ángel del Señor los enfrentó, un solo ángel. Por eso nos gloriamos en la tribulación. Que el diablo quiere verte morir de hambre, no te vas a morir de hambre. Que el diablo quiere frustrarte e inhibirte y apocar tu ánimo, créele a Dios antes que al diablo. La fe es ejercer esa maravillosa realidad de creerle a Dios 100%. ¿Recuerdas a Pedro? Cuando Jesús lo visitó a la medianoche, Jesús caminó sobre el mar. Pedro le reconoció, es el Señor. Pero por las dudas preguntemos, si eres tú, Señor, manda que vaya a ti caminando sobre las aguas. Vení. Eso le dijo Jesús. ¿Ven? Pedro se bajó de la barca donde trabajaba con sus compañeros pescadores. Y oh, sorpresa, ¿cómo que no me hundo? Estoy caminando sobre las aguas. Si Jesús te dijo, vení, no importa lo que tengas que pisar. En este caso, hay agua. Te hundís. Pero hay una ley superior, que es la palabra de Dios, que crea nuevas condiciones. Y ella está caminando con sus pies sobre el agua, igual que Jesús. Pero el relato bíblico del Evangelio dice, pero Pedro, mirando el viento, mirando las aguas turbulentas por la acción de la tormenta, comenzó a hundirse. Sacaste la mirada de Jesús. Sacaste tu fe en la palabra que recibiste de Jesús. Pusiste la mirada precisamente no en fuentes de gloria, sino en mensajes alternativos que no tienen nada que ver con la palabra que recibiste. Por eso se comenzó a hundir. Bueno, felizmente. Señor, ayúdame. ¿Qué hizo Jesús? Tendió su mano y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? No tuvo oportunidad de gloriarse por medio de lo que en ese momento se levantó como tribulación, pero le creyó más a las fuerzas opositoras que al poder de la palabra que Dios le envió y que al comienzo creyó. Pero ahí está Jesús. Te levanta. ¿Qué está diciendo? Aprende a vivir mirándome. El escritor a los hebreos, que probablemente habrá sido Pablo o Apolos o algún otro erudito en letras de la antigüedad de ese tiempo, capítulo 12, nos dice que nosotros también, al igual que toda esa nube de testigos que está en el capítulo anterior, el 11, los llamados héroes y heroínas de la fe, y que Dios los utilizó para darnos ejemplo de conducta y de fe en este caminar, en esta vida, en este servicio. 12. Nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Hoy también. Testigos pasados y testigos presentes, porque hay muchísima gente fiel. Tal vez no tiene ningún título, pero es fiel a Dios y te da cátedra de oración, te da cátedra de obediencia, te da cátedra de cumplimiento real al compromiso asumido por la fe, de estar con Él, de vivir con Él, de servirle a Él y de darle la gloria y la honra
que le corresponde. La gran mayoría somos olvidadizos, nos olvidamos de Dios y de lo que Dios nos ha concedido. Por eso necesitamos que Dios esté hablándonos y enseñándonos a discernir su voz y discernir la revelación que Él envía en la palabra. Pero mira, la mayoría o algunos, pero puedo decir un porcentaje alto, se olvida de buscar bendita palabra de Dios, más que necesaria para renovarnos integralmente, espiritualmente, cuerpo. Que la fe no se apague, que la fe no muera. Porque en este tiempo de luchas extremas, en lo espiritual y también en lo secular, algunos dicen es tiempo de terrorismo, tiempo de conmoción, porque nos enteramos de tal o cual asesinato, de tal o cual incendio, de tal o cual terremoto, de tal o cual enfermedad. Así va el mundo. De la aparición de nuevas corrientes ideológicas o de pensamientos, tanto seculares como espirituales, de falsos cristos, que tienen un negocio que solo Dios conoce y que a tiempo se descubren, y a veces fuera de tiempo se descubren. No era tal cosa como pregonaba. Algunos llegó al máximo delirio religioso pensando que era la reencarnación de Jesús, y el mismo que llegó a proclamar que era la reencarnación de Jesús, llegó a decir, también soy la reencarnación del diablo. Tal confusión. Negando todo lo que la Biblia enseña como esperanza de vida. Algunos creen que el reino de Dios es ser un poco más rico que los demás, vivir a expensa del ignorante. Nada que ver con lo que enseña la bendita palabra de Dios. Lo cierto es, estamos atribulados, de muchas maneras, tribulaciones. Estamos en una constante guerra espiritual, y no precisamente con demonios o espíritus malignos, aunque también las hay. Algunos son guerreros internos, están peleados en su mente. Son guerreros que están peleados con Dios. Y no quieren saber nada de ningún tipo de pensamientos supuestamente divinos. Porque la vida es, según su mentalidad, es el hoy. Si no trabajo, no como. Si no ahorro, me muero de hambre. Digamos que parte de la verdad hay. Porque tampoco es sentarse con los brazos cruzados y pensar, bueno, Dios proveerá. No importa que no haga nada, Dios proveerá. Así vendrá tu necesidad como hombre armado, dice un proverbio. Dios nos libre de pensar de esa manera. Pero Dios dice, ya te libré. Y también podría decir, y no me dejas trabajar, que complete la bendita obra de justificación. No termino de regenerarte. No termino de santificarte. No permites que te bautice el mi Santo Espíritu. No me dejas llenarte de gloria. No me estás marcando con lo poco que sabes, que estás perfilado para la obediencia en la fe. Me tienes lejos de tu corazón, pero cerca en tus labios. Y no es la primera vez que Dios dice unas palabras idénticas a las que mencionó a Isaías. Decirle a mi pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Gozarnos en la tribulación. Si frente al primer amague de Satanás nos desarmamos y nos sentimos los parias del mundo,
Los que nos conocen se ríen, como una vez mencionó David en uno de los salmos, ¿no? Cuando está clamando con su alma como el cielo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis enemigos me torturan diciendo, me dicen diciendo cualquier cosa, digo. Me dicen atormentándome, ¿dónde está tu Dios? O como el patriarca Job, ¿quién me diera que esté delante de la silla de Dios y abogaría por mi causa? Felizmente para nosotros, ya fue lo de la cruz del Calvario, lo de la resurrección del Señor. Y este es un hecho comprobable. Jesús es mi abogado. El Espíritu Santo es mi sustentador. Y Dios ha decretado, su Hijo soy. Y ha dicho, amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Es parte del proceso de la justificación. No se glorifica a Dios siendo un espectáculo de aflicción, angustia o enfermedad. Sí se glorifica a Dios. A pesar de esto, Él me sacó. Busqué a Dios y Él me oyó. Habacuc, cuando no entendía nada, y hasta se enojó con Dios. Ah, eres tan santo que no ves la corrupción ni la maldad que tengo que vivir. Mira la respuesta de Dios. Ya te hablé, Habacuc. Espera. Espera el cumplimiento, porque se cumplirá. Y escríbelo. Ponele la fecha si quieres. Tal vez sería un buen ejercicio para nosotros hoy. Anotar la fecha en que pedí algo a Dios. Y si creo que no me contesta, bueno, tengo anotado, pero ya hace un mes que le pedí algo, el Señor ya me respondió. Anda a hablar con Dios otra vez. Para cada necesidad hay una respuesta, pero hay un tiempo que Dios espera de búsqueda intensa, honesta y sincera. Bien, podría ser que te ayude el hecho de apuntar tus peticiones en, en un diario íntimo o en algún lugar que lo recuerdes. Dios no se tarda, pero si se tarda, sabe por qué se tarda. Alguien mencionó, el molino de Dios muele bien, pero despacio. De todas maneras, siempre Dios sabe lo que hace. Y si Él dice, mira, tienes todo para brillar, tienes todo para avanzar, tienes todo para prosperar, tienes todo para llevar satisfacciones a mi presencia. Hazlo ya. Redime tu tiempo de vida. Y entonces vas a entender lo que la palabra de Dios está significando en esta hermosa porción bíblica. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque hay mucho más que tengo para compartirte. Pero siendo honestos, el tiempo corre. Procuro no hablar más de una hora, aunque si me dejan sigo hablando. Pero vamos a orar que Dios te siga honrando con bendiciones. ¿Lo quieres? Cierra tus ojos y mira, pon tu vida. Deja por un momento las peticiones que te han encomendado. Pon tu vida en la presencia del Señor. Yo voy a orar por ti y también te prometo, seguiré orando por las peticiones que tienes en tu corazón. Oramos, Padre, que tu nombre sea engrandecido y glorificado una vez más. Confirma tu presencia en cada vida que ahora estoy diciendo, aquí estoy, Señor, tal cual soy. No puedo ocultar nada, tú me conoces. Padre, pero sí anhelo llevar gloria y honra y satisfacciones a tu gran corazón de Dios. Padre, te alabo porque en esa misericordia todos los que te buscamos somos bendecidos.
Padre, gracias porque todavía eres Dios de milagros, Dios de restauración, Dios de gloria, Dios de poder, Dios de consolación. Te pido, Señor, extiende tu poderoso brazo, abre tu mano generosa sobre cada hermano, sobre cada hermana que está oyendo tu palabra y participando también en esta oración. Tú has roto ya toda fuerza espiritual de maldad. Señor, tú nos levantas, porque es el mismo espíritu que te levantó a ti de la sepultura. Y la Biblia nos asegura, también levantará nuestras vidas para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Lo creemos, Señor, y te lo agradecemos desde ya por tu nombre santo, por tu nombre todopoderoso, el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios te siga bendiciendo. Nos vemos a la brevedad.